Bueno, kaixo, egunon. Aldatu dugu pixkat lan egiteko modua, gehien bat erraztearren, bai sarrera dokumentu guztietara, bai zuen lana ere, pixkat errazte aldera, bale? Eta bideo honetan nahi dizuet erakutsi, pentsatu duguna, bale? Erderaz egingo dut, ze azkenen arrexena hala da bai denak ondo ulertzeko eta hasieratik ondo ulertzeko guztientzat, ¿vale? Barkatu. Bueno, decía que hemos cambiado un poco el modo en el que vamos a plantear un poco el trabajo estos días. Entonces, en este tutorial os quiero enseñar cómo vamos a plantear, ¿vale? Bueno, en sí va a ser muy parecido a lo que os mandamos, pero lo vamos a subir todo en un sitio que al final es una página web en la que vamos a dejarla abierta para todo el mundo que quiera entrar y vamos a subir todas las cosas también abiertas a todo el mundo que entre. Así intentaremos evitar que haya problemas de permisos y esto, ¿vale? Bueno, os explico un poco. Esta página que veis aquí es el CITES en el que vamos a movernos, ¿vale? Entonces, no os vamos a mandar todos los días un enlace porque siempre va a ser el mismo. Va a ser esta página web. Al final, CITES es una página web. Va a ser esta página web la que vamos a usar, ¿vale? Como veis, cuando entréis tendréis un mensaje de bienvenida. Este vídeo que estoy grabando ahora lo colgaremos igual que está aquí el vídeo que hicimos el otro día y os mandamos por email. Lo quitaré y pondré este vídeo, ¿vale? Y os voy a enseñar un poco cómo funciona. Vale, entraríamos, siempre vais a tener un mensaje de bienvenida y aquí os explica, ¿vale? Que iremos poniendo el trabajo diario y luego que hay una parte, una pestaña llamada Gehigarriak en la que iremos subiendo cosas porque ya he visto que algunos habéis hecho ya los ejercicios que planteábamos para el lunes, entonces, pues bueno, siempre va a quedar tiempo ahí para hacer más cosas. Y bueno, una pestaña de Garriac, pues con diferentes cosas que se nos vayan ocurriendo que podéis hacer con los chavales, ¿vale? A ver, vale, aquí, si clicáis, aquí está en la barra de navegación, diríamos, Ongietorri, el mensaje bienvenida. Si le clicáis ahí, tenéis aquí Gehigarriak, ¿vale? Esto es lo que os he dicho, el trabajo, las cosas que podéis hacer como ideas que se nos ocurren a nosotros. Por una tenéis cuentacuentos en los que iremos subiendo cuentos de YouTube, enlaces, vídeos pequeñitos que luego podéis agrandar de cuentacuentos, tanto en castellano como en euskera, de cuentos que nos parezcan interesantes o cosas pues un poco para pasar el rato, ¿vale? Juegos online en el que iremos metiendo pues diferentes juegos que vayamos encontrando estos días y que puedan ser útiles, pues un enlace para clicar, ahora os enseñaré, y se os abrirá para jugar. Y luego Zeregin pues son eh, unas imágenes que nos han llegado a WhatsApp y que nos parece interesante compartir con vosotros, tanto en euskera como en castellano, 70 ideas de cosas que se pueden hacer en casa con los chavales, ¿vale? Supongo que os habrá llegado a la mayoría, pero bueno, pues si alguien no lo tiene, pues ahí las tiene. Vale, pues eso, clicáis aquí y aquí tenéis las 70 ideas. Se ve letra pequeña, ¿vale? Pero si le clicáis, os da opción para se abre en una nueva pantalla y le clicáis y ya lo tenéis en grande, ¿vale? Este es en euskera, lo tendréis también en castellano. Volvemos para atrás. Vale, y aquí volvemos a Gehigarriak. Vale, juegos online, por ahora no hay mucha cosa, acabamos de hacer la página. Vale, esto a vosotros no os va a aparecer, a mí sí, porque estoy abierto para editar. Y eso, pues, juego de la pareja, Traineruak, ¿vale? Esto iremos cambiando, ¿vale? Los juegos, porque estos son bastante cutrecillos y ayer ya encontré algunos otros igual más bonitos, ¿vale? Y luego matemáticas, pues eso, si vemos cosas, pues iremos subiendo, pero eso, según vayamos encontrando nosotros también, ¿vale? Eh, Volvemos y lo de los cuentacuentos. Por ahora he puesto dos en castellano y dos en euskera.
iremos subiendo, ¿vale? O quitamos o si no, de aquí bajéis para abajo e iremos subiéndolos aquí, ¿vale? No pongáis todos a la vez porque se acoplan, pues le clicáis en uno, ponéis pantalla completa y lo veis, ¿vale? Sin ningún problema. Vale, tengo sin sonido. Ahí está, vale. Entonces, ahí, lo paráis y ya está. Vale. Esto sería la pestaña de Gigarria que os digo, ¿vale? Esto son pues el tiempo que tengáis libre con los chavales en casa. Si queréis en el ordenador de casa les ponéis una pestaña para que puedan entrar ellos aquí y aquí pues pueden ver, ¿no? Las cosas que vamos subiendo y que vemos un poco que les pueden ayudar. Vale, y luego el trabajo de todos los días lo iremos subiendo aquí, ¿vale? Ya veis aquí que está subido el 16 de marzo, que es mañana, pero bueno, si clicáis aquí, pues aquí vais a ir viendo 16 de marzo, 17 de marzo, al final es lo mismo, clicar aquí o clicar aquí, ¿vale? En las dos entraríais a lo mismo, pero bueno. Vale, ¿y qué es lo que veríamos aquí? Pues el mismo PDF que os mandamos el otro día, ¿vale? Tenéis para la opción de verlo o la opción de descargarlo. Todos los días subiremos, pues para el martes subiremos Marcho a Gamazaspi 17 de marzo y lo mismo, dos PDFs, ¿vale? Le dais a ver, si no hace falta descargar y aquí tendríais lo que sería el trabajo para ese día, ¿vale? Y eso creemos que de este modo pues puede ser más fácil para todos, ¿vale? Eh, eso, dejaremos todo abierto y entonces nos avisaremos día a día que vamos subiendo cosas, pero entrar y ahí veréis. Eta hori da dana. Esperamos que os sea útil, que el vídeo este os sirva para entender cómo vamos a funcionar y cualquier duda pues nos escribís o a Ainhoa o a mí que también vamos a estar pendientes y en contacto con vosotros, ¿vale? Hori da dana. Espero erabilgarri izatea, ondo ulertzea eta edozein zalantza jarri gurekin harremanetan, bai Ainhoa bai nirekin, egongo gea egun hauetan pendiente eta laguntzeko prest ahal dugun neurrian, bale? Eta denon artean, egunak aurrera ahal den erraxena joaten dien. Bueno, besarka handi bat guztiei. Venga, gero arte.